el 3 de enero de 2026. El mundo fue testigo de uno de los eventos más impactantes en la historia reciente de América Latina. En la madrugada de este sábado, Estados Unidos ejecutó una operación militar de gran escala en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Lo que parecía imposible, se hizo realidad, y las imágenes de explosiones iluminando el cielo de Caracas sacudieron al continente entero. Aproximadamente a las 2 de la mañana, hora local, los habitantes de Caracas fueron despertados por el estruendo de al menos 7 explosiones que resonaron por toda la capital venezolana. Aeronaves militares volaban a baja altura sobre la ciudad, mientras columnas de humo se elevaban desde múltiples puntos. Los principales objetivos de estos ataques fueron instalaciones militares estratégicas, incluyendo la base aérea de La Carlota y Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande del país. Numerosos barrios quedaron sin energía eléctrica, y miles de personas salieron corriendo a las calles, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Horas después de iniciada la operación, el presidente Donald Trump utilizó su cuenta en Truth Social para confirmar lo que hasta ese momento parecía increíble. En su mensaje, Trump declaró que Estados Unidos había llevado a cabo exitosamente un ataque a gran escala contra Venezuela, y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, junto con su esposa, había sido capturado y sacado del país en avión. Esta operación fue realizada en coordinación con las autoridades de aplicación de la ley estadounidenses. Trump prometió que se proporcionarían más detalles en una conferencia de prensa, programada para las 11 de la mañana, en su residencia de Mar-a-Lago, Florida. En una breve entrevista telefónica con The New York Times, Trump celebró el éxito de la misión, describiéndola como una operación brillante que involucró mucha planificación y muchos soldados. Excelente. Cuando se le preguntó sobre la autorización del Congreso para la operación o cuáles serían los próximos pasos para Venezuela, Trump indicó que abordaría esos temas durante su conferencia de prensa. Funcionarios del gobierno estadounidense posteriormente confirmaron a medios como CBS News que Maduro fue capturado por la Delta Force del Ejército de Estados Unidos, la principal unidad antiterrorista de las Fuerzas Armadas del país. La Procuradora General estadounidense, Pam Bondi, anunció que Maduro y su esposa enfrentan cargos de indictación en Manhattan. Según Bondi, Maduro fue acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importación internacional de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos explosivos, y conspiración para posesión de ametralladoras y dispositivos explosivos contra Estados Unidos. En su declaración, Bondi agradeció al presidente Trump por tener el valor de exigir responsabilidad en nombre del pueblo estadounidense, y expresó su gratitud a las valientes Fuerzas Armadas que condujeron esta misión exitosa para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales. Para entender cómo llegamos a este punto, es necesario revisar el contexto de los últimos meses. Durante todo el año 2025, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó niveles sin precedentes. Desde septiembre, Estados Unidos, con el apoyo de buques de guerra, había estado realizando ataques militares contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental. Según la administración Trump, esta campaña formaba parte de una lucha contra el narcotráfico. Washington afirmó haber destruido al menos 35 barcos y causado más de 100 muertes en operaciones que se extendieron durante aproximadamente 5 meses. Trump clasificó a los cárteles de droga latinoamericanos como organizaciones terroristas y les declaró un conflicto armado directo, utilizando este marco para justificar las operaciones militares estadounidenses en aguas internacionales. La estrategia de presión máxima sobre Maduro se intensificó progresivamente. En diciembre, el gobierno estadounidense anunció un bloqueo de petroleros sancionados que se movían hacia y desde aguas venezolanas, afirmando que el país estaba completamente rodeado por la Mayo R armada jamás reunida en la historia de América del Sur. Washington también declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista, una red de narcotraficantes que, según el gobierno de Trump, es comandada por el propio Maduro. La recompensa por la captura de Maduro fue aumentada a $50 millones. En el año 2020, Maduro ya había sido acusado formalmente en Estados Unidos de corrupción, tráfico de drogas y otros cargos. La acusación fue presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La presión estadounidense sobre el régimen venezolano se intensificó. Aún más,
Durante el gobierno de Joe Biden, después de las elecciones de 2024, cuyos resultados fueron calificados por fuerzas opositoras y auditores internacionales como un fraude masivo que mantuvo a Maduro en el poder. Las reacciones internacionales al ataque no se hicieron esperar y revelaron profundas divisiones geopolíticas. Desde Venezuela, el régimen emitió un comunicado denunciando lo que calificó como una gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno de Estados Unidos contra territorio y población venezolanos. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, apareció en un video afirmando que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas resistirían la presencia de tropas extranjeras, describiendo el ataque como vil y cobarde. El régimen declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional para proteger los derechos de la población y pasar de inmediato a la lucha armada. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien según la Constitución venezolana, debería asumir el poder ante la ausencia de Maduro, apareció en un audio transmitido por la televisión estatal, afirmando que desconocían el paradero del presidente y de su esposa. Rodríguez exigió al gobierno de Donald Trump una prueba de vida inmediata. El canciller venezolano Iván Gil solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el derecho internacional. El gobierno venezolano también emitió comunicados afirmando que esta agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, específicamente de América Latina y el Caribe. En América Latina, las reacciones fueron diversas y reflejaron las diferentes orientaciones políticas de los gobiernos de la región. El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró abiertamente el bombardeo, escribiendo en la red social X que la libertad avanza. Por el contrario, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la movilización de militares a la frontera con Venezuela, calificando las acciones de Washington como una agresión a la soberanía de América Latina. Petro advirtió que estas acciones tendrían como consecuencia una crisis humanitaria y pidió reuniones urgentes tanto de la Organización de Estados Americanos como de las Naciones Unidas. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, finalmente rompió su silencio inicial y criticó duramente los bombardeos en territorio venezolano y la captura de Maduro. En una nota publicada en la red social X, Lula afirmó que la actuación de Estados Unidos había cruzado una línea inaceptable, según el mandatario brasileño. Estos actos representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. Lula lamentó la flagrante violación del derecho internacional, considerándola el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo. El gobierno brasileño convocó una reunión ministerial de emergencia en el Itamaraty para discutir la situación. El presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también condenó la actuación estadounidense, citando el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, donde se declara que todos los miembros deberán abstenerse, en sus relaciones internacionales, de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Chile expresó su preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela, haciendo un llamado a buscar una salida pacífica. Cuba emitió una de las reacciones más fuertes, con el presidente Miguel Díaz-Canel denunciando el ataque y exigiendo una reacción urgente de la comunidad internacional contra lo que llamó el ataque criminoso de Estados Unidos contra Venezuela. Cuba afirmó que su zona de paz está siendo brutalmente atacada, calificando la operación como terrorismo de Estado contra el valiente pueblo venezolano y contra América. Las potencias globales también se pronunciaron rápidamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia expresó su firme solidaridad con el pueblo venezolano frente a la agresión armada. El canciller ruso Sergei Lavrov mantuvo una conversación telefónica con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, manifestándose a favor de la prevención de una escalada mayor y de encontrar una solución a través del diálogo. Rusia exigió un esclarecimiento inmediato de la situación, afirmando que tales acciones constituyen una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio fundamental del derecho internacional. El Kremlin pidió a las autoridades estadounidenses reconsiderar su postura y liberar a un presidente que, según Moscú,
fue legítimamente elegido. China también condenó la operación estadounidense, señalando que estas acciones amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. Irán apeló al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para que actúe inmediatamente y detenga lo que llamó la agresión ilegal, responsabilizando a los culpables. Desde Europa, las reacciones fueron más matizadas, pero igualmente significativas. La alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que habló con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y con el embajador europeo en Caracas. Kallas señaló que la Unión Europea está siguiendo de cerca la situación en Venezuela. La diplomática declaró que la Unión Europea ha afirmado repetidamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. Sin embargo, enfatizó que bajo todas las circunstancias, los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas deben ser respetados, haciendo un llamado a la contención. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresó gran preocupación por la situación en Venezuela y pidió una desescalada y una resolución en pleno respeto del derecho internacional y los principios consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Costa añadió que la Unión Europea continuará apoyando una solución pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores de España también apeló a la moderación y al respeto del derecho internacional en Venezuela, ofreciéndose para negociar y ayudar a encontrar una solución pacífica. Portugal, que tiene una de las mayores comunidades de expatriados en Venezuela después de Brasil, confirmó que está siguiendo la situación al minuto y manteniéndose en contacto con la embajada en Caracas y con varios gobiernos europeos. El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestó que está acompañando la situación en articulación con el Ministerio de Estado y de Negocios Extranjeros. Italia también expresó preocupación, especialmente considerando que cerca de 160.000 italianos viven actualmente en Venezuela, la mayoría con doble ciudadanía. La situación legal de esta operación ha generado intenso debate tanto en Estados Unidos como internacionalmente. El senador Mike Lee, republicano por Utah, quien inicialmente expresó escepticismo sobre la base legal de los ataques, posteriormente declaró que el secretario de Estado Marco Rubio le informó en una llamada telefónica que los ataques tenían como objetivo proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto. Según Lee, Maduro será juzgado por cargos criminales en Estados Unidos, y Rubio no anticipa ninguna acción adicional en Venezuela, ahora que Maduro está bajo custodia estadounidense. Lee afirmó que la acción probablemente cae dentro de la autoridad de Trump bajo el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos. Sign, embargo. En Estados Unidos también ha surgido controversia sobre la realización de ataques militares sin autorización del Congreso. La Constitución estadounidense otorga al Congreso el poder de declarar la guerra, aunque los presidentes históricamente han utilizado su autoridad como comandante en jefe para ordenar operaciones militares limitadas. La magnitud de esta operación y sus implicaciones geopolíticas han llevado a algunos legisladores a cuestionar si Trump debería haber buscado aprobación congresional antes de ordenar el ataque. Desde la perspectiva del derecho internacional, la operación presenta serios problemas legales. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, excepto en casos de legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. No enfrentaba una amenaza militar inmediata de Venezuela que justificara legítima defensa, y no obtuvo autorización del Consejo de Seguridad. La captura de un jefe de Estado en ejercicio mediante una operación militar también establece un precedente extremadamente controvertido en las relaciones internacionales. El futuro inmediato de Venezuela está envuelto en incertidumbre. El país comienza el año con su presidente capturado, una cúpula de poder en proceso de definición y la posibilidad de una transición política en medio de gran inestabilidad. Constitucionalmente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez debería asumir el poder, pero hasta el momento no había confirmación oficial de que esto hubiera ocurrido formalmente. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, calificó la operación estadounidense como un ataque criminal y terrorista, asegurando que los objetivos de Estados Unidos
solo se lograron parcialmente. La oposición venezolana ha mantenido un silencio notable hasta el momento. La principal líder opositora, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, no ha emitido ningún comentario oficial sobre la operación a través de su portavoz. Esta ausencia de declaraciones ha generado especulación sobre si la oposición fue consultada o está de acuerdo con los métodos empleados por Estados Unidos. Las consecuencias humanitarias de esta operación podrían ser significativas. Ya existe preocupación sobre una posible crisis de refugiados si la situación se deteriora aún más. A los países fronterizos con Venezuela, especialmente Colombia y Brasil, podrían enfrentar un nuevo flujo masivo de migrantes si el conflicto se intensifica. Millones de venezolanos ya viven en el exterior debido a la crisis económica y política que ha devastado el país durante los últimos años. Una escalada militar podría empeorar dramáticamente la situación humanitaria dentro de Venezuela. El aspecto económico también es crucial. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, un factor que ha sido central en las tensiones con Estados Unidos. Maduro y su antecesor Hugo Chávez siempre afirmaron que Washington codicia el petróleo venezolano. El futuro de la producción petrolera del país y su impacto en los mercados globales de energía es una pregunta abierta. La compañía petrolera estatal venezolana informó que su producción y refinación de petróleo eran normales y que sus instalaciones clave no habían sufrido daños, según una evaluación inicial. Esta operación marca un cambio fundamental en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Durante 25 años, una de las pocas certezas en la región fue la existencia de la Venezuela chavista y su constante enfrentamiento con Estados Unidos. La captura de Maduro podría significar el fin de esta era, aunque también plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de la soberanía nacional y las normas internacionales en el continente. El precedente establecido es potencialmente peligroso. Si Estados Unidos puede lanzar un ataque militar contra un país soberano y capturar a su presidente sin autorización de organismos internacionales, que impide que otras potencias hagan lo mismo en sus respectivas regiones de influencia. China podría sentirse justificada para tomar acciones similares en su vecindario, como con Taiwán. Rusia podría ver esto como validación de sus propias acciones en su esfera de influencia. El orden internacional basado en reglas, aunque imperfecto, podría verse seriamente erosionado. Las próximas horas y días serán cruciales. La conferencia de prensa prometida por Trump proporcionará más detalles sobre la operación. Los planes futuros para Venezuela y como Estados Unidos justifica legalmente sus acciones. La reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, solicitada por Venezuela, será un momento clave para ver cómo la comunidad internacional responde formalmente. Las posiciones de China y Rusia, ambos con poder de veto en el Consejo, serán determinantes. También será importante observar qué sucede dentro de Venezuela. Las Fuerzas Armadas venezolanas, que han sido el pilar del régimen chavista, deben decidir si continúan leales al sistema o si este evento cataliza un cambio. La población civil venezolana, que ha sufrido años de crisis económica, escasez y represión política, ahora enfrenta una nueva fase de incertidumbre. Algunos venezolanos, tanto dentro como fuera del país, han celebrado la captura de Maduro, esperando que esto traiga cambios positivos. Otros temen que la intervención extranjera solo traiga más caos y sufrimiento. Este evento sin precedentes deja a América Latina y al mundo en un momento de profunda reflexión sobre el equilibrio entre la lucha contra regímenes autoritarios y el respeto a la soberanía nacional, entre la búsqueda de justicia internacional y el mantenimiento de un orden mundial basado en reglas. Lo que suceda en los próximos días y semanas en Venezuela tendrá repercusiones que se sentirán mucho más allá de las fronteras de ese país. La historia nos observa, y el futuro de las relaciones internacionales en el siglo XXI podría estar definiéndose en este preciso momento.